Hola, soy Nicolás Salomoni, de cuarto segunda. Una pregunta, Roberto. ¿Qué valor tenían los libros y la música para San Martín? Querido Nicolás y chicos de cuarto segunda, un gran gusto estar con ustedes en este momento donde acortamos las distancias. Bueno, con respecto a la pregunta, Nicolás, que me hacía sobre San Martín, fue un hombre muy culto, un hombre que leyó a los clásicos, que tuvo una primera formación en Argentina, él estuvo en el Río de la Plata hasta los 7 años y después tuvo una completa formación tanto en lo militar como en lo civil en España. Él estuvo hasta los 34 años en España. Recién regresó en marzo del año 1812 para formar el Regimiento de Granaderos a Caballo y, bueno, darle la libertad a nuestro país, a Chile, a Perú, a medio continente. Pero era un hombre muy ilustrado, que leía los clásicos, conocía perfectamente la historia de la humanidad y tenía un criterio absolutamente respetable sobre todo lo que le había ocurrido a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños en el tiempo en que le tocó cumplir funciones importantes. Abrió escuelas, pero no solamente para la formación básica de saber sumar y leer, tanto en Chile como en Perú, sino que además abrió escuelas culturales, lugares donde se enseñó la música, el ajedrez, el teatro. Estaba absolutamente preocupado por la formación integral del ser humano y era muy buen guitarrista. El coronel Félix de Olazábal cuenta que en las largas noches de la cordillera él tomaba su guitarra y tocaba conciertos de música clásica, especialmente tocaba La Gota de Agua, que en homenaje a San Martín lo grabó Atahualpa Yupanqui poco tiempo antes de morir. Había aprendido guitarra con el gran maestro Fernando Sor. Ustedes entran en Google y ponen Fernando Sor y se van a dar cuenta la trascendencia que tuvo ese maestro español en la formación integral de San Martín, que fue un gran músico. Trascendió por otras cosas, pero era un gran músico, sabía de teatro, sabía de literatura y fundamentalmente tenía una enorme sensibilidad que se lo transmitió a su hija, a sus nietas y a todos los amigos que tuvieron la suerte de conocerlo y de tratarlo. ¿Cómo evocarte, moreno del milagro, después de tanto olvido y mansedumbre? ¿Cómo recuperarte sentencia azul y blanca para las voces indiferentes? Me consta tu martirio de pobreza y guerra, cuando las invasiones de los piratas del mar, también tu soledad después de Belgrano y los soldados de la pureza. Con el tiempo llegó el asombro junto a la cordillera de la epopeya y los granaderos de lo imposible. La luz de Chacabuco, la sombra de Cancha Rayada y el nuevo sol de Maipú, y siempre tu tambor trasladando a los pechos criollos el coraje de la tierra. Luego de San Martín seguiste el camino blanco hasta la América total, mientras las provincias unidas separaban los júbilos y la bandera. Argentina, Chile y Perú recibieron tus redobles militares cuando el proyecto de la independencia era un desafío de sangre y gloria. En el regreso a la paz descubriste todo el cielo y el sencillo pañuelo de la comarca entrerriana. Fue en Gualeguay donde Genara Correa lavó tus heridas y fundó tu dicha. Fue junto al río Minuán donde tus manos levantaron el rancho y guiaron los remos en noches de incertidumbre para tu destino pescador. El 17 de agosto de 1997 se inauguró este monumento a Bruno Alarcón, el tambor mayor de órdenes del Ejército de San Martín. La primera vez que se hacía un reconocimiento a la figura de este hombre que había acompañado toda la campaña sanmartiniana, cruzó la cordillera y concluyó colaborando con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, la última gran batalla por la independencia americana. Esta plaza,
que recuerda el nombre de su general, el general San Martín, el ilustre correntino de las Misiones que lo había convocado a Bruno Alarcón para hacer el tambor de órdenes. Bruno Alarcón es muy significativo debido a que es una persona, un antepasado en el cual nuestra madre siempre nos habló de él, en nuestra familia siempre se habló de él, y bueno, yo soy tataranieta chocna, así que llevo en la sangre eso que nos han inculcado desde niños. Mi madre siempre me contaba que era descendiente de aborígenes, así que yo pienso que le debe haber gustado mucho andar en el río, remar, pescar, más allá de que yo sé que también era un humilde pescador, ¿no es cierto?, ya sea para su subsistencia o por gusto, pero me lo imagino de esa manera. Yo soy profesora de geografía y cuando enseño lo que es la cordillera de los Andes, el origen y demás, también hago referencia a su parte histórica y también tengo presente la imagen de Bruno Alarcón y le transmito a mis alumnos mis antepasados y lo llevo muy adentro y me lo imagino cruzando los Andes por estos años, hace 200 años atrás, donde era todo supervivencia, no tenían los elementos que se tienen hoy en día. ¿Qué importancia tiene para usted el rescate de la historia del tambor mayor del Ejército de los Andes? Yo me interesé por la vida de Bruno Alarcón porque, bueno, donde yo estaba viviendo en Gualeguay estaban sus cenizas. En el viejo cementerio de Gualeguay estaban las cenizas de Bruno Alarcón, que fue el tambor mayor de órdenes del Ejército de los Andes. Así que investigué su vida. Él nació en Buenos Aires en 1780 y murió en Gualeguay el 16 de mayo de 1880. O sea, vivió 100 años. Era muy joven cuando conoció Entre Ríos, cuando llegó con las tropas que iban al Paraguay con el general Manuel Belgrano, y posteriormente en 1816, 10 días después que naciera Merceditas, la hija de San Martín, él se incorporó al Ejército de los Andes. Estuvo en todas las grandes batallas, como digo, como tambor mayor de órdenes, estuvo con Bolívar, con Antonio José de Sucre, pero fundamentalmente con el general San Martín, ¿no? Y bueno, cuando tenía 98 años, ese hombre extraordinario de nuestra historia, el único granadero de San Martín que está sepultado en suelo entrerriano, a los 98 años fue homenajeado en Gualeguay y se reunió todo el pueblo en el teatro y dice que le llevaron el viejo tambor que había tocado en la cordillera y se lo colgaron en sus brazos. Y dice Mastronardi que en el ámbito callado los primeros golpes parecieron inciertos y deslucidos, como si los brazos no respondieran a la voluntad, pero gradualmente se fue afianzando el seco redoble hasta conturbar al auditorio, y tal vez aquella noche extraordinaria, mientras las manos rígidas golpeaban y golpeaban el tambor con el ritmo aprendido 70 años antes, en alguna región inmaterial un ejército de sombras entraba otra vez en batalla. Bruno Alarcón, tambor de San Martín, le debemos nuestra gratitud y nuestro homenaje. ¿Qué significa para usted la gesta sanmartiniana? La gesta sanmartiniana es realmente trascendente, sumamente importante para la historia de nuestra patria. Pensemos que ese hombre que había regresado, ese correntino de las Misiones, José de San Martín, que había regresado a los 34 años al Río de la Plata, inmediatamente a la semana después de regresar, fundó el regimiento de granaderos a caballo que lleva su nombre. Estuvo en el Ejército del Norte, pero su gran proyecto fue el cruce de la cordillera para llevar la libertad a Chile y a Perú. Y esto ocurrió no solamente porque pudo reunir 5.000 valientes, 5.000 hombres que se prepararon adecuadamente para triunfar en Chacabuco, el Maipú, llevar la libertad a Chile y posteriormente a Perú, y cuyos hombres después colaboraron con la libertad del resto del continente, integrando las tropas de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. No solamente en lo militar, despertó el deseo de ser libres y organizados. San Martín no fue un conquistador, llevó la libertad a Chile. Inmediatamente de llevar la libertad, la independencia a Chile, fueron los chilenos que se administraron. Y en Perú ocurrió lo propio, es decir, no fue un conquistador, fue un hombre que llevó la libertad y los principios de libre albedrío para los pueblos que iba independizando.
Nosotros lo recordamos así: despierto está sobre nosotros como la estrella protectora de nuestro cielo. En el hogar que nos reúne su nombre augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño, como decía Francisco Luis Bernarde. La gesta sanmartiniana es orgullo no solamente de los argentinos, sino de todo el continente americano, porque sembró para siempre la semilla de la libertad. Otra pregunta, ¿usted cree que debemos volver a revisar nuestra historia? ¿Qué es necesario rescatar? Bueno, con respecto a la historia, todo lo que conocemos nos da libertad. Es decir, André Malraux, el gran francés, dice que la cultura son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre. Y bueno, yo no tengo ninguna duda que todo aquello que aprendemos nos hace más libre. Creo que en las generaciones presentes tenemos que entusiasmar a los jóvenes y a nuestros gurises, a nuestros niños, a nuestros pibes, a nuestros chicos, a aprender la historia y no asombrarnos de nada. Es decir, si vienen líneas revisionistas, también leer a los revisionistas, los que primero escribieron la historia y los que luego fueron incorporando otros elementos al profundo conocimiento de la historia argentina. Es bellísima la historia de nuestra patria, con las particularidades que tiene cada región del país, con las huellas de nuestros pueblos originarios, con la impronta de nuestros hombres que de a caballo y con una lanza nos dieron la libertad y la organización y la independencia. Todo el aporte que después hicieron nuestros abuelos inmigrantes que cruzaron los mares, trabajaron la tierra y la piel sensible de nuestros hermanos, todos juntos tenemos un lugar en la celeste y blanca. Es apasionante. Yo, miren, tengo 64 años, desde muy niño me apasionó la historia y todos los días sigo leyendo, porque esto nunca se termina. Siempre aparece un documento, una referencia que nos acerca a esos hechos de la historia. Yo los invito a involucrarse, y a ustedes también, ir escribiendo las impresiones que tienen de los distintos momentos de la historia argentina, para que puedan tener, como nosotros que heredamos de nuestros abuelos, ese orgullo y esa felicidad de hablar de lo argentino. Lo argentino se va y es urgente recuperarlo, decía el gran martiniano Leguizamón. Bueno, nosotros estamos a tiempo de recuperar instancias bellísimas y necesarias de la gran historia de los argentinos. Es un desafío que tenemos que encarar entre todos. Ustedes tienen una hermosa responsabilidad de recibir el legado de sus mayores y multiplicarlo y hacer que nos podamos insertar en la globalización, pero saber de dónde venimos, como el árbol, ¿no? Florece y perfuma y extiende sus brazos al cielo de acuerdo a lo que tiene metido en la tierra, que son sus raíces. Nosotros también. Por eso yo los invito a volar, a disfrutar de este tiempo hermoso que vivimos en nuestra patria, pero sin olvidarnos jamás de nuestras raíces.